Expansión les ofrece las entrevistas y diálogos más destacados del 7º Foro Internacional Expansión, que se acaba de celebrar. Hoy escucharemos la conversación entre Ignacio Gutiérrez Orrantia, consejero delegado y director de Banca y Clúster en Europa de Citibank, y Beatriz Martín, presidenta de UBS en la región de Europa, Oriente Medio y África. Modera la directora de Estrategia Digital de Expansión, Amparo Polo. Buenas tardes, de nuevo. En Expansión nos gusta mucho hablar de talento y nos gusta mucho también hablar de talento español que triunfa en el mercado internacional. Así que no podemos estar más contentos hoy de tener con nosotros a dos personas que cumplen perfectamente estos requisitos y que además vienen por primera vez al foro, por fin, ¿verdad? Así que nada, es una alegría tener esta tarde a Beatriz Martín, que es miembro del Consejo Ejecutivo de UBS, directora de operaciones del grupo y presidenta de UBS IMIA. Y bueno, esto Bea no lo puede comentar, pero lo voy a comentar yo porque ha salido en la prensa y es público. Beatriz es una de las 3 candidatas oficiales a sustituir al consejero delegado de UBS en el mundo, que es Sergio Ermotti. Así que ojalá la próxima vez que te tengamos aquí sea con otro puesto. Gracias. ¿Vale? Y tenemos también a Nacho Gutiérrez Orrantia, que es consejero delegado de Citi en Europa. Así que bienvenido, Muchas Nacho. gracias. Para ti también es la primera vez aquí en el foro. Y bueno, Citi no necesita ninguna presentación, es uno de los grandes bancos en Wall Street, metido en una tremenda transformación también, donde Europa tiene mucho que decir, así que seguro que tienes cosas muy interesantes que contarnos. Así que, bueno, como he empezado contándoos un poco la vida un poco más personal de Beatriz y de Nacho, me gustaría que explicaseis también a nuestros oyentes cómo, bueno, pues 2 españoles, ¿no? Beatriz es madrileña, Nacho es de Bilbao, cómo han conseguido escalar en organizaciones tan competitivas como son 2 bancos internacionales del tamaño y de la en fin, de la envergadura, ¿no?, de UBS y Citi, y me gustaría que explicaseis qué pensáis que os ha ayudado a llegar allí, cómo ha sido este camino y si pensáis que tenéis, en fin, es algo español, ¿no?, que os ha ayudado en vuestra forma de liderar equipos y en la forma de crecer. Así que, Bea, si quieres. Gracias y gracias, Amparo, por estar aquí, mi placer. Sí, o sea, yo siempre he sido muy española y es algo que yo creo que me ha ayudado en mi carrera en muchos sentidos. Yo creo que yo nací en Segovia, pero vine a vivir a Madrid desde muy pequeña y he crecido aquí. He ido al cole aquí, a la universidad aquí, hice un intercambio con Erasmus en su día, cuando estaba en la universidad, y la verdad yo creo que entender la importancia de la cultura local, de las diferencias en los países, por ejemplo, europeos, ahora que soy la presidenta de IMEA, es súper importante para liderar esos equipos, porque EMEA o Europa es una, pero en realidad obviamente somos muchísimos países, y al final yo creo que tener esa capacidad de entender las idiosincrasias de los países es importante. Yo creo que la cultura española, yo siempre he dicho que he estado súper orgullosa de ser española. Yo creo que los españoles están súper bien formados en la City, y Nacho lo dirá, hay muchísima gente española y yo creo que tenemos una capacidad de sacrificio, del trabajo. Es una generación, la nuestra, que ha vivido un cambio en España muy importante durante los últimos años, pero ciertamente una generación que ha crecido con mucha disciplina, y yo creo que eso nos ha ayudado mucho a llegar donde estamos. A mí personalmente me encanta trabajar, es lo que hago, me disfruto mucho mi trabajo, me encanta aprender. He tenido muchísimos diferentes puestos en la banca. Empecé en trading, en sales, hice structuring. Estuve en Morgan Stanley, en Deutsche Bank, luego he estado aquí en UBS, y en UBS tuve un cambio muy, muy grande en el perfil del trabajo que desempeño, y vine como la jefa asesora del banco de inversión, y luego he sido la tesorera, he hecho
la adquisición de Credit Suisse, he hecho el wind down del banco malo, digamos, de la parte que no era estratégica, y ahora soy el Group CEO. Y yo creo que eso te da un 360, te da un espectro de todo lo que hace el banco, que es súper interesante. Y para mí, pues, todos mis puestos son siempre aprender algo, tener algo de la gente y sobre todo ser empático. Yo creo que estar cerca de tus equipos y entender cómo piensan, lo que es importante para ellos y ser claro en la comunicación, que los españoles en eso, la verdad, somos bastante claros. Nacho, cuéntanos. No, gracias. Encantado de estar aquí. Gracias a Expansión y encantado de estar contigo. La verdad es que también yo he tenido un journey, ¿no? Un camino haciendo varias cosas, ¿no? Y, en varios bancos, distintas responsabilidades hasta llegar aquí. Pero los que me conocen, en mi WhatsApp yo tengo una foto que dice que es más importante si el camino o el destino, y digo que es la compañía. Y yo la verdad es que he tenido mucha suerte, pues porque he tenido siempre buenas compañías. Y compañías, quiero decir, personales. Ha habido gente con la que he trabajado que ha sido muy enriquecedora, ¿no? Y bueno, y España siempre ha tenido un buen maridaje en Citi, yo creo, y ha habido españoles en puestos muy relevantes, y los habrá. Y la realidad es que cuando estaba sentado ahí y veía a los sponsors, ¿no? Y ahora que me haces esta pregunta, la realidad es que una de las razones por las cuales yo estoy donde estoy es por haber trabajado con toda esta gente, ¿no? He trabajado con Gonzalo, he trabajado con mucha gente de todos estos sponsors, y no con casi todos, con el Ayuntamiento de Alcalá, ¿no? Pero con el resto de los sponsors he trabajado, y España se caracteriza por tener grandes campeones globales en casi todos los verticales: telecomunicaciones, banca, infraestructura, energía, y el haber sido capaz de trabajar pues 30 años con todos ellos, yo creo que en cierto modo he ido de la mano de ellos, y yo creo que hay parte de lo que algunos de los españoles que estamos en esos puestos pues lo debemos a todos ellos también. Y en mi caso yo creo que según he ido levantándoles la mano para ayudar en situaciones, me ha ido ayudando a tener más responsabilidades y más puestos. Y bueno, pues son organizaciones en las que tienes que aprender a vivir en un poliedro, vivir con ambigüedad, y bueno, como dice Bea, yo creo que los españoles hablan claro y tienen una capacidad de trabajo muy dura, ¿no? Y yo creo que ese es un común denominador de la gran mayoría, ¿no? Bueno, ya que hablabas de todos estos patrocinadores con los que has trabajado, me gustaría preguntaros cómo veis el mundo del M&A, de las fusiones, adquisiciones. Hubo un momento que parecía que se había parado un poco el mercado. Ahora, previamente a la sesión, comentábamos que sois bastante optimistas, que veis movimiento. ¿Cómo es la situación, teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, ¿no? Con toda la incertidumbre que hay, con la parálisis en muchas decisiones, por miedo, por no saber lo que va a pasar? Contadnos por qué sois tan optimistas. Bueno, somos optimistas porque yo creo que en los últimos años la pandemia, tú has comentado, creo que era Gonzalo, la pandemia, la guerra de Ucrania, la situación geopolítica es muy inestable y lleva siendo muy inestable durante ya un periodo relativamente largo, y yo creo que los inversores se han un poco acostumbrado a estos mercados que ya no son tan digamos, calmados como a lo mejor los hemos visto anteriormente, y hay oportunidades buenas. Yo creo que hemos estado hablando de productividad, de inversiones, vemos las empresas claramente viendo oportunidades de comprar competidores, una consolidación en muchísimos mercados, y al final yo creo que todo eso pues lleva a que el mercado sigue muy activo. El pipeline está bastante bollante, y Europa en particular yo creo que vemos mucha actividad también. Entonces, pues al final, pues sí, somos optimistas. Yo creo que los clientes y los inversores se han dado cuenta de que es un periodo donde las valoraciones son altas, pero todavía hay esa certidumbre de si la productividad que estás ganando con inteligencia artificial y otras inversiones que se están haciendo, si es algo que es capaz de re-rate el mercado, o sea, si puedes tener unas valoraciones que van a estar de manera continuada más altas de lo que las hemos visto anteriormente. Sí, yo por complementar un poco, es verdad, seguimos viendo grandes operaciones todas las semanas, ¿no? Transfronterizas, grandes, de escala,
Bueno, esta semana misma se ha anunciado la posible operación de Nextera y Dominion, que es una operación gigantesca, 400, que puede ser 400 billones y que supuestamente es a ganar escala para poder abordar el tema energético de los data centers. Pero bueno, es un ejemplo de cómo a veces el efecto mariposa, ¿no? Es decir, cómo una determinada cosa, pues 3 vueltas acaba afectando a otro sector. Es verdad que la parte, digamos, la parte de la fundación de lo que está ocurriendo es la realidad, son los resultados, ¿no? O sea, el resultado habla por sí mismo y luego vendrán las valoraciones y los apetitos. Y ahora estamos hablando de los resultados del primer trimestre, más del 80% de las empresas del S&P han batido las expectativas, el consenso. Y en Europa como 2/3, un poco más de 2/3, ¿no? Entonces los resultados, sobre todo en Estados Unidos, son resultados muy sólidos y eso ayuda a cimentar. Los mercados de capitales pues siguen abiertos. Estados Unidos ha tenido muchísimas emisiones de equity las últimas semanas y las operaciones de M&A, como decimos. Las empresas están buscando reasignar capital. ¿Cómo hacen la reasignación de capital? ¿Dónde buscan el crecimiento? Y cómo encaran todos estos retos que estamos hablando, ¿no? Y eso es lo que está detrás de todo. El capital está disponible y los mercados están abiertos. Con matices, ¿no? O sea, yo creo que la parte de private equity está un poco más parada, como es la actividad también, interés, la actividad de private credit, y por otro lado también es verdad que tenemos un riesgo de cola, que bueno, pues que cada uno lo está valorando en unos determinados porcentajes, pero es un riesgo de cola que viene derivado del posible resultado del conflicto de Irán y todo el demás tema geopolítico que hay, ¿no? Hoy el bono a 30 años americano está en la tasa más alta de los últimos 20 años. Estaba a 5,15, 5,18 cuando venía para aquí. En el fondo es un reflejo también que mientras hablo del mercado de equities, el mercado de deuda pues está mandando algunas otras señales de cautela, ¿no? Priceando probablemente subidas de tipos, inflación y algún riesgo de cola de recesión, ¿no? Entonces, como decía Bea, se ha llegado a poder navegar en un confort de yin-yang y que la actividad continúe. ¿Pero os parece que los mercados están siendo súper complacientes con la situación que vivimos? ¿Tiene sentido que estén batiendo el 80% de las empresas las previsiones de analistas? Pues lo que estamos viendo, ¿no? O sea, al final, Nacho lo dice, los resultados están siendo muy positivos y llevan siendo positivos durante ya algunos quarters. Y al final yo creo que hay un exceso de capital que se tiene que seguir reinvirtiendo y bueno, pues ves ese superciclo, digamos, en los mercados. Ahora, tipos de interés al 5%, por encima del 5% por el 30 años, pues te dice que el riesgo de inflación es alto, porque realmente eso es lo que pricea el bono, y normalmente cuando vemos ese tipo de ciclos, pues esperas una reacción en tipos que es negativa para el crédito en general, es negativa para el mercado, el mercado de equity, pero no vemos los mercados tomando esa corrección que todo el mundo espera. Ahora, los inversores están, yo diría, cautelosamente positivos, pero realmente todo el mundo es consciente de la situación un poco yin-yang que decía Nacho, ¿no? O sea, que son teorías económicas que no son de libro, digamos, ¿no? Hemos visto una ruptura de la correlación entre los mercados que yo creo que es importante y donde todos estamos cautelosos. Sí, yo diría, también por seguir un poco con el hilo, igual hace seis semanas pues empezamos a hablar con los clientes, puerta a puerta, cliente por cliente, tratando de decirles, oye, hay un riesgo, hay un tail risk aquí, derivado de que este conflicto se perpetúe o dure más, y eso tiene unas conclusiones y unas determinadas acciones. Los clientes hace 6 semanas pues estaban, yo creo que más tranquilos, con una perspectiva de esto va a durar poco, no se va a prorrogar, y tengo mis hedges, tengo mis coberturas, tengo todavía un pulmón para ver cómo esto evoluciona, ¿no? Y es verdad que nuestro enfoque ha sido con ellos liquidez, vencimientos, estructura de capital, equitization del balance sheet, ¿no? Es decir, asegúrate que tienes esos escenarios en mente si las cosas van a peor, ¿no? La posición ha sido más pasiva al principio y ha ido evolucionando. Pero como decía Gonzalo antes en la anterior exposición, es verdad que el nivel de las compañías, llevamos los últimos 15 años, ha pasado la crisis financiera, la guerra de Ucrania energética, el COVID.
nuestros clientes, casi 300 clientes, es como el 50% de nuestra cuenta. Son grandes corporativas multinacionales. Entonces, la parte del estrés, estar preparado y la gestión esa del estrés y los plannings de los estreses se ha convertido en un BAU en los consejos de administración. Y entonces, te diría que ese grado de resiliencia, no podemos caer en la complacencia de caer solo en eso, pero es mucho mayor que hace unos años, ¿no? Sobre Europa, que es vuestro campo de actuación, digamos, ¿no? ¿Qué oportunidades estáis viendo? Estábamos hablando de inflación al 5%, es algo que podría pasar. ¿Cómo valoráis la situación que viene? Yo creo que Europa sigue siendo un mercado muy interesante para el inversor global por muchas razones, pero Europa además, la primera son valoraciones. Yo creo que la valoración de los activos en Europa todavía está a niveles mucho más, relativamente más atractivos que, por ejemplo, en Estados Unidos, claramente. Pero además, en Europa se está haciendo una inversión en infraestructura, por ejemplo, si piensas en defensa y todo el sector donde realmente, no solamente porque vamos a tener que destinar una parte del PIB a infraestructura en defensa y a comprar defensa, pero en general ves que Europa va desarrollando todos sus planes de inversión en muchos países, ¿no? Y yo creo que eso pues llama al inversor extranjero a largo plazo, a medio y largo plazo, para estar activo en el mercado europeo. El mercado europeo sigue teniendo muchísimas opciones, yo creo. Está creciendo, bueno, a no niveles muy altos, pero yo creo que Europa va a seguir siendo un mercado donde tú ves sobre todo la moneda estable y luego un montón de oportunidades de crecimiento si piensas no Europa como un bloque, porque yo creo que Europa nunca ha sido un bloque para el inversor extranjero. Pero si piensas en países como España, por ejemplo, donde estamos viendo unos datos de crecimiento importantes y es un país interesante y un crecimiento de la riqueza muy importante durante los últimos años, Europa sigue siendo definitivamente un sitio muy interesante para invertir. Tiene sectores como el sector financiero, que sigue siendo muy relevante, donde la inteligencia artificial va a ser un detonante de productividad muy alto. Tenemos manufacturas, donde, yo creo que son sectores donde vamos a ver una productividad alta todavía en los años que quedan por venir. Por lo tanto, yo creo que sigue siendo un mercado interesante, sí. Hablaba del sector defensa, que sé que es un sector para vosotros estratégico ahora mismo, sobre todo desde la guerra de Ucrania y, en fin, toda la elevación de conflictos por el mundo. Hablando de Ucrania, sois el único banco que permanece en Ucrania, de los grandes bancos. ¿Cuál es tu perspectiva para Europa? Bueno, por partes, ¿no? Yo como tengo dos perspectivas, la de banquero y la de europeo, ¿no? Como banquero, pues coincido plenamente con Bea. Yo creo que Europa, y no voy a hablar del diagnóstico porque ya está muy claro, ¿no? Yo creo que se han escrito muchos papeles. Draghi hizo un informe estupendo. Letta creo que está aquí, o ha estado esta mañana. El diagnóstico está muy hecho. Es un tema de ejecutar. Y ahí es donde la ejecución de 27, pues está el problema, ¿no? Yo creo que el desarrollo de las elecciones de Hungría es un paso importante. Se han desbloqueado fondos, como por ejemplo los 90 billones para Ucrania, pero la realidad es que la toma de las decisiones de lo que hace falta para progresar, está muy manido. El tema del mercado de capital es único. O sea, existen unas necesidades que son claras, en las que tienes que trabajar sobre la seguridad energética, y ahí viene todo el tema de actualizar todas las redes de alta tensión, alta presión, todo el tema de crear un baseload como la parte nuclear, todo el tema de la transición, todo el tema de la energía que hace falta para tener los datos, todo el tema de la defensa. O sea, las necesidades están ahí. Es política fiscal, es endeudamiento de los gobiernos, pero a la vez es trabajo, crecimiento y algo de inflación. La cuestión es cómo se financia todas estas necesidades, ¿no? Los gobiernos van a tener que aportar su granito. Europa es una región que está gran parte, casi más de tres cuartos financiado con deuda bancaria, as opposed to al Estados Unidos, que hay más private credit. Pero si Europa no es capaz de canalizar también los ahorros que hay en los bolsillos de los ahorradores en todos los países hacia el equity
y crear un mercado de capitales único. El mercado llenará ese hueco y lo priceará y habrá otros agentes que llenen ese hueco. Pero es verdad que lo que tiene que hacer Europa es en muchos frentes, pero en este frente el progresar para crear esa armonía y esa unificación en el mercado de capitales. ¿Cuánto tiempo va a llevar? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, es una gran pregunta porque va a ser muy importante para lograr esa equity para todos esos proyectos que hay que hacer. Y si no, pues vendrá de otro sitio. La conformación del capital es global. O sea, no se pueden poner puertas a capital formation, es global. Pero es verdad que hay mucho ahorro de mucha gente en los bolsillos que no está confluyendo a los mercados. Entonces, bueno, y eso lleva todo el tema de, oye, pues el tema de la securitización, la infraestructura única. Hay mucho por hacer en ese frente. O sea, hay unas necesidades, hay unos ahorros y hay una serie de decisiones para juntar una cosa con otra. He estado en China la semana pasada y ves la velocidad a la que van, ¿no? Pero, bueno, Europa está moviéndose, está abriendo, ha hecho la madre de todos los acuerdos con India, supuestamente, como se llama, ¿no? Ha hecho un acuerdo con Mercosur, está abriendo nuevas vías para diversificar. Nosotros seguimos viendo el comercio mundial funcionando. Lo que pasa es que la configuración del comercio va a cambiar. Se están haciendo nuevos corredores, que para nosotros es fundamental identificar por el network mundial que tenemos, pero para Europa también es muy importante, porque la realidad es que tendrá que tomar unas decisiones frente a las tarifas, pero también ante las importaciones chinas y el impacto que puede tener frente a la productividad. Tiene que abrirse a otra serie de... Entonces, para nosotros, te cuento un poco la punta del iceberg que te estoy diciendo, pero es verdad que todo esto que estoy hablando son inversiones, hedges, salidas, búsqueda de capital. Por eso decía que como practitioner pues estoy viendo que esto sigue funcionando como negocio para un banco, para ayudar a sus clientes. Como europeo, pues me gustaría ver más unidad de acción, más velocidad, más ejecución, ¿no? Y con dudas de, oye, ¿cómo nos vamos a conformar de aquí a 10 años, a 15 años, en qué dirección vamos, ¿no? Sobre Ucrania, pues tenemos 200 personas que son casi héroes, ¿no? Porque la realidad es que trabajan metidos en el shelter día y noche, sin luz, pero la verdad es que nos decidimos quedarnos por nuestros clientes. Estamos ayudando a los clientes ucranianos a conseguir financiación fuera, estamos ayudando a los clientes fuera que quieren entrar a Ucrania y estamos trabajando con el gobierno ucraniano. Hemos hecho un informe que os animo a todos a verlo, ¿no? Y bueno, pues la reconstrucción de Ucrania, antes de eso, yo creo que la línea del frente está muy parada los 2 últimos años. Hay unos equilibrios en un lado y en otro en función de quién está pues ganando en ese momento los impactos, ¿no? Pero está bastante parada. O sea, nosotros pensamos que esto todavía va a tardar en evolucionar. El día que se llegue a una solución, esperemos, pues Ucrania puede ser una reconstrucción que de entre 500 billones y $1 trillón, ¿no? Es decir, que es 2-3 veces el plan Marshall y puede ser uno de los grandes proyectos en este lado Atlántico, en Europa del siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es otro de los grandes bloques en defensa, infraestructura, dicho. Hay un bloque además que es la reconstrucción de Ucrania, ¿no? En la que, bueno, pues nosotros decidimos quedarnos para ayudar a los clientes y nos gustará y estamos tratando de jugar un papel importante ahí, ¿no? Cuando has dicho que estuviste en China, no ibas con la comitiva Trump, ¿no? No, fue mi jefa. Ya, yo estuve 2 semanas santas. Estuvo Jane la semana pasada allí. Sí. Bueno, nos queda tiempo para un nuevo tema, que es uno de los temas clásicos que estamos tocando en todas las sesiones, inteligencia artificial. En tu caso es responsabilidad directa tuya dentro del banco, así que cuéntanos qué estáis haciendo, dónde ves posibilidades de cambios, cómo estáis seleccionando a la gente. Hay un montón de variables, ¿no?, para hablar, así que... Pues yo creo que es un cambio tecnológico muy, muy importante, pero es un cambio cultural y mental muy importante. O sea, yo creo que la inteligencia artificial no solamente está cambiando las posibilidades que tenemos de trabajar, de tener más datos sobre nuestro negocio, sobre nuestros clientes, sobre los riesgos que tenemos, sobre todo eso, pero también yo creo que es un cambio en la manera de trabajar. Y nosotros hemos sido muy activos en la inteligencia artificial en los últimos años, pero en enero, cuando me hicieron Group COO, cogimos a alguien que específicamente está avanzando esa agenda internamente
es una persona cuyo tiempo se dedica a pensar cómo vamos a ver el progreso ahí. Y nosotros, bueno, pues primero hemos dado un montón de herramientas a todos nuestros empleados, yo creo que como muchos otros bancos. Vemos un tema de adopción diferente, dependiendo de... La verdad es que no es un tema de edad, ni de puesto de trabajo, ni tal. O sea, yo creo que al final es una cuestión de las personas, muy personal, de cómo quieren ellos trabajar, de a veces si has utilizado la herramienta y no te ha ido muy bien, luego la gente dice, pues ya no la utilizo nunca más. ¿Con qué herramienta? Nosotros tenemos, con Microsoft tenemos Copilot, tenemos Copilot Studio, tenemos Cowork y tenemos acceso a todos los modelos de todos los providers que ves, ¿no? Entonces, eso nosotros sí que hemos tenido hemos estado un objetivo muy claro en tener acceso a diferentes modelos que nos dan opciones a poder utilizar las herramientas. Y yo creo que, bueno, pues es importante que seguimos sensibilizando a nuestros empleados de cuáles son las posibilidades que tienen de trabajar con estas herramientas, que en realidad hay cosas que todo el mundo hace que son quizás menos interesantes y que que puedes hacerlas con la ayuda de las herramientas. Yo creo que los empleados las están utilizando, las están desarrollando sus propios agentes, que son como si dijéramos juniors en tu equipo que te pueden ayudar a hacer cosas que son más repetitivas a lo mejor, pero yo creo que la realidad es que nosotros estamos empezando a ver que podemos hacer un scale, o sea, que podemos introducirlas en la infraestructura y somos capaces de ganar eficiencia y productividad, que yo creo que al final es lo más importante. La productividad personal yo creo que es algo que se ve claramente cuando les das las herramientas a tus empleados. Y la verdad lo que ves es que el que las utiliza tiene una productividad mucho más alta y obviamente nosotros estamos mirando cuál es la productividad de nuestros empleados, etcétera. En la parte de tecnología, obviamente, si tú eres un developer, pues es que las herramientas que tienes hoy son, vamos, extraordinarias, te dan proposiciones de la siguiente línea de code y puedes cogerla, puedes supervisarla, puedes anexionarla, puedes decir no la quiero, muchas gracias. Podemos hacer un montón de cosas más automatizadas de lo que hacíamos antes, upgrades en applications, patching, o sea, un montón de cosas donde yo creo que en la parte de tecnología hemos ganado mucha productividad y estamos obviamente midiendo esa productividad. Y lo que ves es que quien utiliza las herramientas gana mucha más productividad y ves un poco como si fuera unos grupos de dos velocidades, digamos, esos que las adoptan y las toman y los que no. Y yo creo que al final, pues bueno, si eres un profesional, yo empecé en banca a lo mejor un poco más tarde que Gonzalo Cortado, pero no mucho más tarde. Yo empecé en el 96 y nosotros no teníamos web. A veces se lo digo a mi hija ahora y me dice, mamá, no teníamos teléfono móvil, no teníamos web, teníamos el plotter manual, ¿no? Y yo siempre digo, había menos gente en el trading floor de lo que hay ahora, con mucha más tecnología. O sea, yo creo que la realidad es que el trabajo, las actividades que hacemos cambiarán, pero es una ayuda al trabajo que tenemos hoy y desde luego es una manera de trabajar diferente, que la utilizamos en el mundo privado de una manera totalmente natural y a mí me parece que en el banco igualmente la deberíamos utilizar y es lo que hemos visto con nuestros empleados. Así que a mí me parece que es es un área fascinante donde estamos viendo progreso ya, o sea, de mes a mes ves todos los modelos que salen, las posibilidades de hacer cosas. Yo creo que no todo se adapta a lo que hacemos nosotros, obviamente, y no todo es perfecto, pero hemos visto una productividad y unas opciones y unas exponenciales, sobre todo en los últimos, yo digo, 6, 8 meses, ha sido un development espectacular. ¿Habéis medido exactamente en qué porcentaje de productividad puede aumentar en ese pues grupo es muy difícil de cabeza de Sí, o sea, yo creo que lo de la productividad es algo que nos encantaría medir productividad de manera no es de manera fácil, muy pero a lo mejor teníais pero estamos desarrollando las medidas de productividad para ver cómo evoluciona, obviamente, sí. No, o sea, está claro, ¿no? Para nosotros es un pilar fundamental y Jane lo ha tomado de manera muy personal y es un proyecto que ya era fundamental, que queremos ir rápido y según estamos viendo la velocidad y la profundidad a la que va, nos anima a seguir
más importancia y con más rapidez, ¿no? Entonces está muy embuido en la casa para la toma de decisiones, para la experiencia del cliente, para la productividad y para la gobernanza y la protección. O sea, son 5 áreas que son fundamentales. El primer impacto en nuestra casa fue obviamente en toda la parte de ingenieros y programadores, que nos ha servido a reducir un gran número de contractors. La filosofía es hacer más con lo que tenemos. Esa es la filosofía clave, es decir, oye, es una herramienta que nos va a permitir hacer más, llegar a más clientes, llegar a más puntos. La filosofía que tenemos también es que Artificial Intelligence no nos va a quitar el trabajo, nos lo va a quitar si no sabemos usarlo. Y por lo tanto, yo creo que el punto fundamental es que queremos ser la institución número 1 de adopción de la fuerza laboral. Tenemos 180.000 empleados con Artificial Intelligence. En las plantas ya ves a la gente trabajando con Word y Artificial Intelligence. Yo personalmente lo uso muchísimo. Hemos tenido 40 millones de consultas en pocos meses. Tenemos ya en 85 países. Y que eso forme parte de la rutina y hacer los casos de estudio bien metidos forma parte clave. Tenemos identificados como 60 procesos en el que estamos trabajando muy duro a nivel global, end-to-end. Y bueno, pues ves claros beneficios. Un proceso de AML en el que había 24 pasos y 24 procesos manuales, pues se reduce a 2 procesos con Human in the Loop y se reducen 22 pasos, ¿no? O sea, realmente es muy transformacional y para nosotros, pues como te digo, forma parte ya del BAU y queremos ser los primeros en que la gente lo adopte y que lo tire. Con un tone from the top muy claro. Es decir, todo el mundo en el comité ejecutivo todo el mundo lo está usando y tratando de liderar, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nacho. Encantados de tenerte y Beatriz, lo mismo. Muchas Así gracias. que hasta la próxima vez que estengamos por aquí. Muchas gracias.